Soy María Candelaria May Novelo. Me gusta que me digan Candy, siempre me han dicho Candy. Y me identifico una mujer maya, feminista, interseccional, antirracista, antipatriarcal y decolonial. Me asumo una mujer feminista interseccional porque es importante visibilizar las diferentes aristas que van impactando violencias a nuestro cuerpo. No es lo mismo ser una mujer que ser una mujer indígena. No es lo mismo ser una mujer indígena o una mujer indígena que sea trans. Desde mi feminismo maya interseccional, también reconozco que los hombres de mi pueblo están oprimidos, que los hombres de mi pueblo han sido formados desde ese machismo que ejercen y desde ese machismo que también a ellos los lastima. Me asumo una mujer feminista decolonial porque sabemos que todo lo que se nos ha impuesto es eurocéntrico. Nuestro conocimiento es importante, nuestras formas de vida son importantes. Y soy también ecofeminista porque vivo amando la naturaleza y queriendo para nuestra madre tierra salud y compromiso por parte de las personas que, lejos de considerar todo el daño que se le ha hecho, siguen sumando cada vez más acciones de violencia que se impactan en ella. Candelaria o Candy es fundadora del Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí en Valladolid, Yucatán, el primero de 13 centros en la península de Yucatán construidos por mujeres que acompañan colectivamente procesos de derechos humanos de otras mujeres desde una perspectiva feminista, maya, interseccional. A Candy esto le ha valido enfrentar distintas formas de violencia y discriminación tanto en su ambiente laboral siendo directora de escuela primaria como en sus acciones de defensa de las mujeres, la mayanidad y el territorio. Vivo en Valladolid y a pesar de que mucha gente me ha dicho que yo debería moverme a otro lado, sobre todo por las experiencias de violencia que he vivido acá, vivo acá porque asumo que es mi territorio, porque aquí tengo las dos casas que aprecio, las dos casas que he construido de manera consciente y comprometida, la casa donde vivo, que es un enorme jardín, y este espacio que es el Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí, que también es proceso consciente de construcción. Y pues acá tengo mi territorio. Alguna vez, sí, más de una vez he pensado algo así como que voy a vender todo y me voy a vivir a otro lado. Pero hace menos de un año que yo me quedé reflexionando y dije, ¿a dónde voy a ir? ¿A pasar necesidades? Dije, no, yo me quedo acá. Soy Sujaila Basbás y esto es Archipiélago, un podcast donde cada historia es una isla y cada isla es una posible estrategia. Un curso de acción para defender los derechos y territorios en México. Con María Candelaria May Novelo recorreremos la isla de protección de defensoras y defensores, porque en este contexto que les estigmatiza, discrimina y criminaliza, los riesgos que se enfrentan por defender el territorio son específicos y diferenciados, así como lo son las estrategias para el cuidado individual y colectivo. Yo nací, pudiera decir de forma fortuita, porque mi familia era una familia nómada que se cambiaba de lugar de habitación conforme la carretera federal se estaba construyendo. El papá de Candy era trabajador en la construcción de las carreteras federales, el tipo de megaproyecto que es más común en la península de Yucatán y en el resto del país. Por eso su familia estaba en constante movimiento por la región. A mí me tocó nacer cuando mis papás vivían en Quintana Roo, porque mis papás habían vivido en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas. Candy nació específicamente en Nicolás Bravo. El empleo de su padre, que dejó hasta que ella tenía 10 años, marcó la forma de vida para su familia. Esto llevó a Candy a conocer y vivir en diferentes comunidades, a reconocer y reconocerse en diversos territorios y formas de vida. Yo recuerdo, por ejemplo, de Tixcacal, Cupul, Yucatán, el pan que íbamos a comprar por las tardes. Recuerdo de Tepic, el haber vivido ahí y verla, por ejemplo, la estatua de
del héroe de la guerra de castas que está en el Parque del Centro. Recuerdo de Tijosuco, también haber estado viviendo ahí y caminar en el centro y ver las ruinas, por ejemplo, de la iglesia. De Señor, que fue otro lugar donde yo viví, recuerdo el Matam, que es un ritual maya, y también recuerdo que nos llevaban a la iglesia de Tixcacalguardia. Recuerdo de Chunyasche, las pequeñas estructuras arqueológicas que estaban a espaldas de mi casa, que estaban casi en mi patio. La migración interna en la península de Yucatán está dictada desde los años 70 y hasta la actualidad por las oportunidades laborales para sus habitantes. De alguna forma puede considerarse también como desplazamiento forzado por razones económicas. Parecido a lo que hoy sucede cuando los jóvenes de las diversas comunidades migran a la Riviera Maya para trabajar, o cuando hombres jóvenes, miembros de diferentes pueblos originarios y precarizados en lo laboral, tienen que asumir esas aparentes oportunidades laborales que significa el mal llamado Tren Maya. Pero volviendo al año de 1974, es con esa dinámica de vida que a sus 5 años Candy deja Cobá, la última comunidad donde vivió en Quintana Roo, para ir por primera vez a Valladolid. Yo recuerdo a la ciudad de Valladolid en la primera ocasión que a mí me trajeron para establecerme y que me escribieron en la primaria. Hoy que soy maestra puedo entender que yo no tenía madurez para estar en la primaria, sino debía haber estado en el preescolar. Entonces yo iba a la primaria y me dedicaba a conversar, a platicar, a jugar y todo menos la tarea y menos la atención a la clase. Entonces mis papás se dieron cuenta de que yo nada más no iba a ir bien en ese curso escolar y me volvieron a llevar. Y fue cuando el tiempo que yo viví en Cobá. Esa primera estancia fue corta. A diferencia de Valladolid, Cobá era un poblado sin infraestructura urbana y con servicios limitados. Sin embargo, era un lugar mágico, con un lago en medio de la comunidad donde se reflejaba la luna por las noches y con zonas arqueológicas cubiertas por árboles y musgo. Era un lugar en donde todavía no había luz, no había agua potable, no habían calles, había muchas vacas andando libres y en su espacio. En tiempos en los cuales cuando querías comprar, por ejemplo, hielo, tenías que cruzar o la laguna o bordear la laguna caminando para llegar a la única casa donde había el único refrigerador que se alimentaba de gas morado. Pero tras 2 años en Cobá, en 1976 Candy regresó definitivamente a Valladolid. Ya cuando tenía prácticamente 7 años, me traen a la ciudad de Valladolid ya para establecerme y estudiar la escuela primaria. Fue allí cuando yo supe que ya estaba en Valladolid y que no iba yo a regresar a Cobá a vivir en esos espacios que me gustaban mucho más que la ciudad en donde me trajeron. Valladolid es una ciudad hermosa, es una ciudad colonial, es una ciudad que se estableció en el cacicazgo de los Cupules, fundaron Valladolid e invisibilizaron a Saquí, que así se llamaba este espacio. Valladolid es una ciudad que tiene 7 barrios fundados en la época de la colonia. Hoy tiene, además de esos 7 barrios, muchísimos fraccionamientos y muchísimas colonias. Es una ciudad que está en pujante crecimiento, pero también es una ciudad que a partir de su establecimiento como pueblo mágico, de su fortalecimiento como destino turístico, del inicio de las obras del Tren Maya, ha estado más gentrificada, yo pudiera decir hasta cierto punto invadida. El establecimiento en Valladolid, una población urbanizada, con automóviles y construcciones a las que Candy no estaba acostumbrada, fue un proceso complicado, además de que la forma de vida allí era tan distinta a la que ella conocía. En la ciudad de Valladolid, como en muchos otros espacios todavía tradicionalistas, hegemónicos, se esperaría que las mujeres cumpliéramos con esos roles y mandatos de género. De estar en nuestra casa, de estar pendiente de nuestra familia, de que si te sucede algo, pues poder hacer que lo sintieras, pero cuidadito lo expresas y cuidadito lo manifiestas. Y así muchas mujeres de generaciones pasadas a mi persona o mujeres de mi generación o generaciones posteriores todavía siguen
a lo mejor guardando muchas cosas que les molestan y que les duelen para no ser políticamente incorrectas. Pero Candy, en sus propias palabras, se convirtió en una vallisoletana atípica. Porque vine o provengo de una familia precarizada en lo económico y en otros aspectos. Y pues me enterqué en estudiar. No acepté nada más ser maestra de primaria y quedarme en mi primaria dando clases, sino yo quise seguir estudiando, construir en otros espacios. Y soy una mujer de 54 años que ha ocupado el espacio público desde el año 2008 para exigir por los derechos humanos de las mujeres, del pueblo maya, a partir del 2015 por los derechos humanos de la diversidad sexual. Me manifiesto los 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de la Mujer, el 28 de septiembre, que es el Día de Acción por un aborto libre, seguro y gratuito para nosotras las mujeres, los 25 de noviembre, 8 de marzo y todas las fechas que se puedan. Estaré parada en la puerta del palacio junto con las hijas y con las sobrinas de esas mujeres de mi edad o de generaciones anteriores y también posteriores, que jamás e impensable harían algo parecido. Pero hoy sus hijas, hoy sus nietas, sus sobrinas, sus ahijadas, sus primas, son las que están ahí paradas exigiendo respeto para sus cuerpos, decisión libre para sus cuerpos, la exigencia de todos sus derechos, y yo, por supuesto, estoy ahí acompañándolas. La fortaleza y convicción de Candy a sus 54 años para la defensa de los derechos, el territorio y la cultura no surgieron en el vacío. Su proceso como defensora tiene varios hitos. En 1999, embarazada de su hijo menor, se divorcia de su esposo. Yo me divorcio a los 5 años y meses de haberme casado. Al día de hoy puedo decir, pude hacer eso. No hablo del divorcio, hablo de la poda. Candy reconoce que para ese entonces no tenía las herramientas de educación emocional ni educación sexual que ahora tiene, pero aún sin eso fue capaz de decidir. Recuerdo que el papá de mis hijos tuvo un cambio de actitud, estando yo embarazada del hijo menor. Y uno no es tonta, porque no, aunque no estés formada, uno no es tonta, puede darse cuenta de las cosas. El caso es que se fueron dando situaciones, pero yo sí estaba segura de que yo no iba a estar sobreviviendo situaciones que no fueran buenas para mí. Entonces, cuando él me dice, me divorcio, yo dije, ok, pues que se vaya. Ella tenía 30 años y entonces entendió que las rupturas también pueden ser origen. Este fue el inicio de un compromiso con ella misma que incluía muchos aspectos distintos de su vida. Yo decidí sacar adelante a mis hijas, estudiar y procurar mi bienestar. Recuerdo haberme sentado en mi casa, haberlo pensado y haber decidido construir esa vida que ellos necesitaban, merecían, pero que también yo merecía y necesitaba. Para el año de su separación, 1999, ella ya tenía 7 años como maestra de primaria. En 1992 se había graduado de la normal y se había casado en 1993. Tras el divorcio, decidió seguir estudiando y en 2006 se convirtió en directora. Con eso, su panorama y sus posibilidades personales y profesionales se ampliaron. Su formación la acercó a reflexiones feministas y de género que le influyeron en su maternidad y en su práctica como educadora. Candy se convirtió en una madre que rompió el molde de la abnegación. La maternidad, vista hoy a distancia, es algo que quizás yo no hubiese ejercido. Yo he dicho en diferentes foros que desafortunadamente para muchas mujeres de tiempos pasados, pero aún en tiempos actuales, las violencias simbólicas nos orillan a ser madres sin haber sido conscientes de lo que estamos haciendo. Hablaba también de que no hemos tenido educación integral de la sexualidad, ni educación emocional, ni nada parecido. Y muchas mujeres somos madres desde la ignorancia de lo que significa este proceso. Yo me asumo una madre transgresora y disidente porque yo no soy una mamá que vaya a hacer todo por sus hijos.
Yo no soy una mamá que vaya a dar la vida por sus hijos. Yo no soy una mamá que asuma responsabilidades de los actos que sus hijos construyen. Y pienso que la maternidad no tiene por qué ser vivida en la sumisión, en la subyugación, ni tampoco en el dolor, ni tampoco en la culpabilidad. Si bien es cierto que no es necesario que las mujeres se posicionen feministas para construir acciones de posicionamiento por sus derechos o acciones en las cuales construyen sororidad, yo sí puedo señalar que en mi caso, haber estudiado los diversos diplomados en derechos humanos, en educación intercultural, mi maestría en consejería y educación de la sexualidad, mi especialidad en educación integral de la sexualidad, mi diplomado de género y representaciones sociales, me fue permitiendo como que ir puliendo cada vez más, un poquito, la mujer y las convicciones que hoy soy. La formación de Candy es continua y amplia. Su vida se convirtió en una forma de encontrar y compartir aprendizajes, de hacer escuela dentro y fuera de las aulas. Su divorcio, su formación, su feminismo han sido eslabones de una cadena de reflexiones y acciones conectadas unas con otras, a las cuales se suman hallazgos y posturas. Casi 4 años después de su divorcio, a los 34 años, encontró una reconexión con su identidad maya. Viví un proceso de autorresignificación étnica a partir del año 2002, 2003, que empecé mis estudios en educación intercultural, sobre todo haciendo énfasis en la educación intercultural crítica. Eso me llevó a reflexionar sobre mis orígenes, me llevó a visibilizar los procesos de discriminación, de exclusión, que yo había vivenciado en carne propia, pero sobre todo también a reconocer los que mi papá y su familia habían vivenciado. Y pude comprender que mi papá nos había negado la oportunidad de hablar la lengua maya a modo de protección. Él y otros hombres y mujeres de sus generaciones y las anteriores hicieron esto a modo de protección. Entonces yo me empecé a asumir con toda la voluntad una mujer maya, a vivir mi origen étnico con mucho orgullo. En ese sentido, me asumí una mujer maya que empezó comprometidamente a hacer acciones de promoción cultural. A mí me ha parecido importantísimo promover la cultura, vivir mi identidad, ser modelo y ser ejemplo para las infancias, adolescencias, juventudes y también para mujeres de mi edad. Si no vivimos nuestra identidad desde ese posicionamiento, estaremos siempre subordinados y pensando como que pido permiso para existir, como nos han hecho creer que debemos de hacer. En congruencia con eso, Candy empezó a practicar la lengua maya por primera vez. Le pedía a las personas mayablantes cercanas a ella, como el señor de la frutería, que por favor le hablaran en maya. Ante la imposición del español por el sistema educativo, Candy animó a las madres de familia de las escuelas donde trabajaba a no tener miedo de comunicarse en maya, su propio idioma. Así llevó la defensa de los derechos lingüísticos y culturales a las escuelas, para el reconocimiento de la identidad maya. En el año 2006, a sus 37 años, Candy se volvió la directora de la primaria Benito Juárez del barrio de San Juan en Valladolid. Yo quise visibilizar la existencia de todos los niños y niñas mayas que estaban en esa escuela. Para realizar actividades de conservación de la cultura maya en ese plantel, Candy pensó que lo primero era saber cuánta población de estudiantes mayas había en el centro educativo. Y cuando yo me dirijo a llevarle la estadística a la supervisora, la estadística de inicio de curso, cuando ella se da cuenta que yo estoy nombrando a los niños como niños mayas, ella se enoja y me dice que qué me sucede, porque esos niños ya están viviendo en la ciudad. Y yo le señalo que no importa dónde uno vaya a vivir, pero tu origen étnico, tu esencia no se va a difuminar ni va a desaparecer por mucho que estés en otro lado. La maestra me vuelve a decir enojada
que estoy mal porque estaría yo mal aceptando que yo, María Candelaria May Novelo, teniendo la piel un tanto clara, teniendo el cabello un poco rizado, siendo ya maestra, yo pudiera decir que sigo conservando ese rasgo indígena. Yo me enojé y le dije a la supervisora, así yo me vaya a Nueva York, maestra, yo soy May y eso no se quita porque no es enfermedad. El ser maya no es enfermedad. Donde estés, lo vas a seguir siendo desde que tú asumas tu identidad y la vivas con orgullo. Esa no fue la última vez que Candy tuvo una conversación parecida. Tomó muchas decisiones y acciones en las escuelas donde trabajó. Impulsó el uso del hipil, prenda originaria maya, en los honores a la bandera y como prenda de gala. Incentivó la señalización de los espacios de las escuelas en español y maya y creó campañas de impulso para el habla de la maya tanto con alumnas y alumnos como con madres y padres de familia. Creo que la escuela, a pesar de ser una institución del Estado, puede ser también un espacio que los educadores que asumimos nuestra identidad podemos aprovechar para impulsar fortalecimiento identitario. Pero sus ideas no necesariamente hacían eco en su comunidad ni entre sus colegas. En la misma primaria Benito Juárez, donde inició sus trabajos como directora, también se encontró con las primeras represalias a sus posturas de parte de uno de los profesores. Tuve desafortunadamente la coincidencia con un sujeto que me agredía de manera directa, pero también de manera indirecta. Y a este sujeto yo le escuché varias veces decir a mis espaldas, mi directora es una güira. En pocas palabras, mi directora es una india. ¿Por qué? Pues porque yo me apellido May, porque soy mujer, porque era su autoridad, algo que su cabeza no lograba aceptar. Aunque no fue la primera vez que Candy vivió discriminación, esta vez se reconoció violentada por sus trabajos de defensa de los derechos humanos. Fue en el año 2017 cuando Candy fundó el Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí. Este centro representa su proceso de autoidentificación como sujeta de derechos individuales y colectivos y de transformación como madre y como educadora. Casa Colibrí fue una nueva certeza, pese a que desde entonces comenzaron los ataques. El Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí se funda el 26 de agosto de 2017. Como parte de las acciones a construir, termino mi maestría en sexualidad y digo, ¿y ahora qué sigue? Y bueno, dije, sigue habilitar ese predio que tengo para ponerlo al servicio de la comunidad. En el año 2011, Candy adquirió una casa que no sabía cómo iba a pagar, pero que un colega le ofreció como un lugar que podría llenar de flores. Era el sitio ideal para el proyecto que tenía en mente: construir un espacio donde las mujeres pudieran reunirse a hablar, a escucharse, a soñar las cosas que eran posibles para sus vidas y a organizar sus luchas. Un centro para la educación, promoción y defensa de los derechos humanos, específicamente de las mujeres en el oriente de Yucatán. 6 años después de la compra del terreno, en 2017, Candy lo empezó a llenar de plantas por ser Casa Colibrí. Y porque organización alguna que trabajara por los derechos humanos fuera de la ciudad de Mérida no había. Todo se centraliza en la capital del estado y desde ese entonces he estado construyendo desde las periferias. En Casa Colibrí se crean y se difunden materiales de formación y educación feminista para temas de género, salud, sexualidad e identidad. Se hacen eventos artísticos y culturales para prevenir las violencias machistas. Se organizan marchas, concentraciones y acciones de denuncia y defensa por los derechos humanos y el territorio. Se acompaña directamente a mujeres víctimas de discriminación y de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual e institucional o de cualquier otro tipo. Son 26 mujeres las que representan los 13 centros culturales y de derechos humanos en su Casa Colibrí en sus diferentes sedes, que son 2 mujeres por cada Casa Colibrí, que a su vez representan a la colectiva Colibrí de esos lugares. En el caso de Valladolid, pues yo soy la responsable del Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí, junto con mi hija Flor María Flores May. Las 13 Casas Colibrí han sido fundadas por iniciativa de las mujeres que dirigen cada centro.
no funcionan jerárquicamente respecto a Casa Colibrí en Valladolid. Han sido mujeres que conocen el trabajo de Candy y del centro, que se han involucrado en sus actividades y se acercan con la propuesta de extenderlas en una red de feminismos mayas, interseccionales, antirracistas, antipatriarcales, comunitarios y afrodescendientes. Esto desde diferentes intensidades según las problemáticas y prioridades de cada contexto. Los 13 centros se encuentran en Yucatán, en los municipios de Valladolid, Panabá, Maxcanú, Tizimín, Cusamá, Humán, Pisté, Mérida, Ecmul, Sotuta y Tecash. En Ceiba Playa, Campeche y en José María Morelos, Quintana Roo, donde también esperan poder trabajar en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. 18 años después de haberme sentado a pensar en mi casa, cómo construir la vida después del proceso de divorcio que se avecinaba, fundé el Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí. Como parte de esos compromisos que me hice esa tarde en mi casa, esto es añadidura de esos compromisos. Y creo que esos compromisos que me hice son a posteridad, van a terminar cuando yo trascienda. Yo me posiciono como defensora de derechos humanos a partir de las diversas expresiones de violencias que han impactado mi cuerpo y mi persona. Desde la discriminación étnica por mi origen maya, desde la violencia de género construida en lo laboral y en lo familiar, desde las violencias ejercidas a mi persona por la defensa del territorio y por la defensa de los derechos de la diversidad sexual. Me posiciono como defensora desde mi ser como sobreviviente de abuso sexual infantil, de maltrato infantil, y por ello, desde esas dolorosas experiencias que vivo y pensando las diferentes violencias que se siguen ejerciendo en los cuerpos de las mujeres de diferentes edades, es que hago público mi posicionamiento como defensora. Es desde todas esas experiencias que también construyo este proyecto llamado Casa Colibrí. Es por ello que también comparto la experiencia y comparto este proyecto con las mujeres de diferentes municipios que se interesan por colectivizar por nuestros derechos. Candy pasó de ser una niña nómada de la península a una vallisoletana atípica, de una madre fuera del molde a una directora y defensora maya de los derechos de las mujeres. Para 2019 y a sus 50 años, aún le esperaba el comienzo de un nuevo proceso, la defensa del territorio. Son defensoras y defensores de los derechos humanos las personas, grupos, organizaciones y movimientos que actúan de forma individual y colectiva para eliminar todas las violaciones de derechos y libertades. Los estados tienen la responsabilidad de reconocer la importancia y la contribución de lo que hacen los agentes de la sociedad civil y la obligación de crear y mantener un entorno propicio y seguro protegiendo a defensores de amenazas, ataques, represalias y actos de intimidación directos o indirectos tanto en línea como por medios no electrónicos. Contrario al cumplimiento de esos deberes internacionales y regionales, actualmente hay una reducción del espacio cívico a nivel global. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de manifestación. También lo es para la defensa del derecho a la participación informada en la toma de decisiones que nos interesan o afectan. Entre los factores que contribuyen a dicho contexto está la descalificación y criminalización de personas defensoras de la tierra, el territorio y la naturaleza, el incremento de incidentes de seguridad y ataques, la inhibición y exhibición de fuentes de financiamiento, la violencia institucional, el involucramiento de las Fuerzas Armadas y la utilización de instancias públicas para disuadir, perseguir y sancionar a quienes disienten. En la defensa del territorio empiezo a implicarme a partir de una invitación que recibí de la Asamblea de la Defensa de la Tierra Much Shimbal. Además, Candy ya se había involucrado en temas de defensa del territorio con la organización Indignación AC, donde apoyó el proceso de defensa de varias hectáreas del territorio de la comunidad de Canchoc. Cuando a mí la Asamblea me invita,
conozco de cerca el caso del megaproyecto del parque solar que se iba a abrir aquí de manera muy cercana a Valladolid y me decido a posicionarme a través de la firma del amparo. En febrero de 2019, pobladores de Cuncunul y Valladolid interpusieron un amparo contra una empresa para detener un proyecto solar por la violación del derecho a la consulta previa. En el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa se contemplaban 98 impactos en total, de los cuales 15 se consideraban benéficos y 83 adversos, entre los que se encontraba la tala de 206 hectáreas. El amparo que se hizo, que se solicitó y que se firmó fue para que el juez dictaminara la suspensión del megaparque solar. Ese amparo se ganó, lo que llevó a que tanto el propietario del megaparque como la empresa consultora que lo estaba ayudando para que gente local aprobara en un proceso amañado ese megaproyecto, se enojaran, se molestaran y empezaran a incomodarnos a quienes firmamos. Candy no retrocedió en ese proceso de defensa, pero decidió terminar su involucramiento en la Asamblea de la Defensa de la Tierra Muximbal. Esto le implicaba una doble defensa de su parte. Primero, del territorio tierra ante megaproyectos y luego del territorio cuerpo ante las intimidaciones de las empresas involucradas e inesperadamente, como ella señala, de compañeros de lucha. Yo me posicioné como defensora de territorio cuerpo. Me llevó a mirar que pues ahí yo no tenía nada que hacer, porque con personas violentadoras que desde lo público defienden territorio tierra, pero desde lo interno violentan a sus compañeras de vida o compañeras de organización, no hay buen augurio de que las cosas vayan bien, además de ser pues una falta de respeto para nosotras y una falta de respeto propia si yo permaneciera ahí. Para entonces ya habían pasado más de 20 años del momento aquel en el que Candy decidió construirse la vida no solo que necesitaba, sino que merecía, en dignidad, justicia y alegría, y no iba a traicionar esa decisión. Para ella, la protección a defensoras y defensores es un tema complejo, no solo para sí misma al empatarla con su profesión y por su propia seguridad, sino por las 26 mujeres que la acompañan en Casa Colibrí, incluida su propia hija, que es también activista afrodescendiente y que sabe que va con ella en este andar. Candy identifica cómo su seguridad ha sido vulnerada en sus diferentes facetas, como defensora del territorio cuerpo y también como defensora de derechos humanos de las mujeres y de los pueblos mayas. Pues he recibido amenazas de muerte por parte de algunas personas que han sido denunciadas por mujeres violentadas. Como defensora de derechos humanos y de territorio hemos sido objeto de la vandalización del predio del Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí. Como defensora de los derechos políticos del pueblo maya, he sido objeto de diversas violencias digitales, mismas que denuncié y en su momento. Ella sabe desde dónde vienen estas violencias. Estos procesos han sido generados por particulares, por funcionarios estatales y por los dueños de una empresa consultora y el representante del megaproyecto del Parque Solar. También añadir que he sido objeto de descrédito y de estigmatización con respecto a mi persona. Aquí en el municipio de Valladolid, señalándome como una exagerada, señalándome como una exigente en lo laboral, señalándome como lesbiana por mi defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual. Es decir, que como ella señala, las violencias han sido ejercidas por todos los agentes de acción pública que tienen la obligación o la responsabilidad de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, incluido el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a defender los derechos. Para afrontar las violencias, Candy ha aprendido que el descanso, el cuidado entre pares y las acciones de acompañamiento y sanación son importantes, porque sin la defensa del territorio cuerpo, defender el territorio tierra sería imposible. Para abonar
a la mejora de mi seguridad, de mi tranquilidad en todos los aspectos. Para mí ha sido fundamental mi participación como miembro de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en donde yo he tenido la oportunidad de tomar diversos espacios formativos que abonan a la visibilización y a la reflexión y a la construcción de acciones de autocuidado y de cuidado colectivo. Tengo una cartilla de autocuidado que se va modificando conforme van sucediendo situaciones que pudieran representar focos rojos, y yo informo a mis compañeras de situaciones que puedan estar aconteciendo. Por supuesto, también les informo de cosas que son alegres porque también forman parte de mi bienestar. Pero yo he tomado medidas que abonen a mi seguridad. Candy, en lo personal, ha tenido que optar por medidas como instalar cámaras en el Centro Casa Colibrí de Valladolid o modificar sus trayectos dentro de la ciudad. Es injusto tener que modificar la propia vida para garantizar la seguridad, aunque sea necesario. Por eso, para ella, hay que hacerlo desde la compañía, la madurez y la sabiduría. El autocuidado y el cuidado colectivo, pues es algo también que yo posiciono al interior de la colectiva de responsables de Casas Colibrís y también en la colectiva de Valladolid, porque para todas nosotras tiene que quedar claro que posicionarnos por los derechos humanos devuelve de esas mujeres transgresoras e incómodas que la sociedad va a tratar de sancionar, va a tratar de darle su periodicazo, pero también las autoridades y quizás hasta tus propios jefes de tu trabajo. Somos defensoras, pero no somos mujeres maravilla o que seamos infinitas. No, que todo tiene que tener una conciencia, todo tiene que tener un límite. Hay cosas en las cuales podremos querer ayudar, pero no vamos a poder, entonces tenemos que también aceptar. Construiremos en torno a lo que sí podamos y que no nos ponga en riesgo. Para todo hay solución, pero también para todo hay instancias y hay personas que pueden y deben atender esas problemáticas. En México, las lamentables historias de amenazas y ataques, incluidos los letales contra defensoras y defensores de la naturaleza y los derechos humanos, son desgarradoras y son muchas. Pero esas no son todas las historias y necesitamos que dejen de serlas. Es importante mirarnos como aliadas las mujeres y también mirar que también podemos construir con aliades o aliados. Que es necesario romper con esa individualidad que nos han impuesto, que hemos también asumido, porque si no colectivizamos, no podremos mejorar nuestra realidad. Para mí, que he estado construyendo activismos desde la periferia, alejada de la centralidad de la capital del estado, el saberme parte de diversas redes me ha fortalecido, me ha hecho sentir acompañada, me ha hecho sentir parte de, porque fueron muchos los años en los cuales yo estuve construyendo prácticamente conmigo misma en un municipio bastante tradicionalista, con una sociedad que te daba el periodicazo si tú te posicionabas. ¿Cómo colectivizamos el autocuidado y el cuidado colectivo? Con la iniciativa de otras compañeras defensoras han encontrado recursos para organizarse y crear redes de cuidados colectivos. Mujeres mayas de toda la península nos hemos reunido para hablar de nuestras luchas, de nuestros activismos en los espacios que habitamos y que desafortunadamente al todas hablar pudimos reconocer las violencias que aunque estamos en diferente espacio nos impactan, son las mismas. Y aunque hay procesos singulares que algunas viven, podemos darnos cuenta que es siempre lo mismo. Eres mujer maya, te posicionas, exiges. Viene el golpe para que te calles, viene la violencia para que te silencies, viene el acallamiento también de tu familia, que no logra comprender que tu posicionamiento no es solo por ti, sino es por tu familia, es por tu comunidad. Es momento de propiciar y escuchar otras historias, de imaginar e incentivar nuevas formas de defender los derechos y territorios, unas que sean más seguras, más gozosas, más dignas. Las condiciones de seguridad y las condiciones para que las defensoras construyan sus activismos cada vez más se precarizan.
Son cada vez más los riesgos a los cuales nos enfrentamos. ¿Cómo y qué hacer para que el miedo no nos paralice? Yo creo que el tomar de manera firme nuestras convicciones, el construir red con otras mujeres de otros espacios, fortalecernos con las que podamos estar en el mismo lugar, es algo que nos puede mantener firmes. Y decir las cosas, o sea, cuando haya oportunidad, dejar claro que defender derechos no tiene por qué volvernos objeto de violencia. Me gusta siempre decir eso, porque mucha gente desde el marco de su ignorancia piensa que si alguien dijo algo que no le gustó, pues lo voy a violentar, porque las violencias se vuelven respuesta para todo. Pero es importante visibilizar que es un derecho defender derechos. Es necesario que haya quienes puedan decir y posicionarse cuando las cosas están siendo inadecuadas y están vulnerando a la población o a un grupo determinado. Y porque yo creo que esa estrategia de usar el miedo como recurso para que la gente se calle tiene que tener un límite y tienen que cesar. Casa Colibrí cumplió años con 13 centros en la península de Yucatán. A pesar de las violencias y la discriminación, Candy ha decidido seguir y no abandonar ninguno de sus hogares, ni el centro ni su casa. Nosotras queremos trascender a través de nuestra lucha porque miramos con tristeza que desafortunadamente tanto autoridades como empresarios y particulares que siguen queriendo acumular capital no van a hacer caso de todas las exigencias de derechos humanos que estamos exigiendo nosotros y de territorio. Pero nosotros queremos trascender a través de la defensa de nuestra vida, a través de la defensa del territorio, a través de la defensa de nuestro pueblo y de nuestra cultura. Y sembrar y dejar una semilla que en cada niña, en cada niño, en cada adolescente o joven germine. Yo sí tengo esperanza de que hayan más personas que se posicionen y exijan que Yucatán, como en tiempos pasados, siga siendo del pueblo maya y que siga siendo ese territorio que se respetaba, esos montes que se veneraban, esos animales que se respetaban porque eran y son compañeros nuestros, al igual que las plantas. Archipiélago es una herramienta de la iniciativa Que Sepan que Sabemos de la organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social, que busca reducir asimetrías de información y poder para que quienes viven en los territorios decidan sobre ellos. Yo soy Suhaila Basbás, directora general de CCIS y estoy a cargo de la dirección de este podcast. Con Katia Puga hicimos la planeación e investigación. La producción y guiones son de Mitzi Pineda y Maggie Moret, quien también hizo el fact-checking. El diseño sonoro es de Vicente Romo y la edición de Fernanda Guzmán. Las ilustraciones son de Belén Quirós y la comunicación es de Jocelyn Soto.